Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, amigos y nuestros seguidores de nuestro canal. Una vez más, dándole gracias al Dios poderoso, nuestro Padre celestial y Padre de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador. A Él toda la gloria y a Él toda honra. Vamos a tener mensaje de la palabra en Gálatas capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice la palabra: y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está firme en la libertad. Pues está firme en la libertad, con Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, nada os provecha Cristo. Gloria a Dios. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia haber caído. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, cada día más por tu palabra, Dios. Porque tu palabra es fuente de agua viva, Señor. Cada día más, Señor, aumenta nuestra fe. Perdón. Estas palabras son tuyas, Señor, que esté edificando, fortaleciendo, aumentando nuestra fe, y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra cada día más, Señor, para salvación. Esta palabra, Señor, estén salvando las almas, sanando los enfermos, sanando los corazones, libertando a los que son cautivos de la tiniebla, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que el libro, esta carta de Pablo a los Gálatas, a los creyentes de Gálatas, y esta carta explica la libertad de la ley que tiene el creyente en Cristo. Además, Pablo expone que los creyentes son reconciliados con Dios únicamente por la fe. Gloria a Dios. Vemos que el apóstol Pablo le insta, le exhorta a los creyentes que están en Gálatas, diciendo que debe estar firmes en la libertad. Vemos que esta libertad no es la libertad que comúnmente la gente tiene, que es puesta la mirada en los hombres para poder obtener libertad. Vemos, cuando analizamos la historia de cada país, la gloria para Dios, tanto en los Estados Unidos como en Europa y en América Latina, fueron libertados porque estaban bajo la esclavitud de otras potencias, de otras naciones. Y muchos hombres son reconocidos porque lograron la libertad de esas naciones que estaban bajo la opresión de otras naciones. Como podemos ver en América Latina, Simón Bolívar; podemos ver en la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, la gloria para el Señor, y Francisco de Rosario Sánchez Mella, tres hombres que se pusieron de acuerdo para librarnos de la esclavitud. Pero vemos también en 1804, cuando Haití también logra su libertad de Francia. Y así, para citar también otros países que logran su independencia, igual que los Estados Unidos. Podemos ver que esta libertad, Cristo vino a libertarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Vemos que el pecado es muerte física y muerte espiritual. Cuando Dios hizo la creación, el universo, allá en Génesis capítulo 1, dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra.
y que la tierra estaba desordenada, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vemos que tomó polvo y formó al hombre y lo asopló en la nariz, y se convirtió el hombre en un ser viviente. Pero a todas las especies que Dios creó, le hizo un varón y una hembra, pero el hombre estaba solo. Y dice la palabra que no era bueno que el hombre estuviera solo. Hizo caer el hombre Adán, pues en un sueño profundo, y de una costilla sacó la mujer y le puso como nombre Eva, porque la varona, porque es producto del varón esa ayuda idónea. Dice la palabra que Adán pues fue puesto allá en el huerto del Edén. Allí había muchos árboles que Dios había levantado de la tierra, y habían 2 árboles, además de los demás árboles que debía comer Adán. Dice la palabra que no había quien labrase la tierra, y en esa entonces que Dios hace al hombre con la finalidad de labrar la tierra y guardar la tierra, en virtud de lo que establece Génesis capítulo 2, verso 15. Dios puso allí a Adán y a su ayudidónea Eva, y Dios le dijo a Adán que podía comer de todo árbol, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero había un segundo árbol que estaba en el medio del huerto, y ese era el árbol de la vida. Dios nos hizo para vivir eternamente, no para morir. Cada vez que el hombre comiera del fruto del árbol de la vida, pues iba a vivir eternamente. Pero ¿qué aconteció? Dios puso allí el árbol de la ciencia, del conocimiento de bien y del mal, porque era Dios que tenía el control para determinar cuándo una cosa era bien y cuándo una cosa era mal. Dios le dijo a Adán: no comas, porque el día que comas morirás. Siendo Satanás un ángel de luz encargado en el cielo de la adoración, por eso le llaman Lucifer, quería por envidia que la adoración que le hacían a Dios, el Dios poderoso, todos los ángeles adoraban al Dios poderoso. Entonces él quería la adoración para él. Vemos cuando Jesús duró 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Fue dirigido por el Espíritu de Dios al desierto para presentárselo a Satanás para que lo tentara. Y la primera tentación que hizo Satanás fue, le dijo a Jesús que si era verdad que era el Hijo de Dios, que convirtiera estas piedras en pan. Jesús le contestó con la palabra, le dijo que no solo del pan vivirá hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Vemos que Satanás se sabe la palabra, pero para perdición, para engañar. Pero Cristo se sabe la palabra para vida eterna, para hablar la verdad. Dice, Jesús le dijo a los fariseos: ustedes hacen la obra de Satanás. Satanás es padre de mentira y homicidio. Yo soy el Hijo de Dios. Yo he venido a dar vida y a hablar la verdad, porque en mí no mora mentira. Yo soy el Hijo de Dios. Pero ellos intentaron apedrear a Jesús. Jesús en Juan capítulo 6, hablándole del verso 25, hablándole que Él es el pan de vida que había descendido del cielo. Pero ellos no creyeron en Jesús. Jesús vino a redimir su pueblo, a libertarlo del pecado. La gloria para Dios, así lo dice la palabra. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará a Jesús, porque Él salvará su pueblo ¿de qué? Del pecado. Dios le había prometido al pueblo de Israel a través del pacto mesiático, la gloria para Dios, que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le había prometido a Abraham una descendencia grande y también una tierra que fluye leche y miel. Pero vemos que el pecado, antes que existiera la ley, que fue la ley de Moisés que Dios le dio allá en el monte de Sinaí para regular su pueblo a la tierra de Canaán. Antes que existiera la ley ya había pecado, porque antes que existiera Abraham ya había pecado.
ya el mundo se había creado. La gloria para Dios. Pero donde no hay ley, no se le atribuye pecado. Pero vemos aquí que Dios es un Dios de orden. Le dijo que no comieran del árbol porque el día que comiera iba a morir. Satanás vino y engañó a Eva. Le dijo que tomó la serpiente, el animal más astuto que Jehová había hecho sobre la tierra, el animal astuto, la serpiente, la culebra. Y vemos cómo se apoderó de Judas cuando estaba allí comiendo con Jesús en el plato. Cuando Jesús le partió el pan y le dio, Satanás se le metió a Jesús para traicionar a Jesús, entregarlo en manos de los fariseos sacerdotes por 30 monedas. Pero ya esto estaba en el plan de Jehová Dios. Ya Pedro iba a negar a Jesús y Satanás Judas Iscariote iba a entregar a Jesús. Pero Jesús le dijo también, hay de aquel que entregue el Hijo del Hombre mejor que no había nacido. Lo entregó por 30 monedas y después Judas se ahorcó, porque ya Satanás se había apoderado de Judas. Por eso es que Satanás es homicida, Satanás es mentiroso, Satanás es traidor. Vemos que Juan 10 dice la palabra 10:10. Satanás vino a matar, a robar y a destruir, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Vemos que el pecado entró a la humanidad y acarrió muerte. La muerte es un sufrimiento, consecuencia de la transgresión del mandato divino que Dios le había dicho a Adán. Por eso es que la muerte es sufrimiento. El pecado significa errar al blanco. Errar al blanco significa es desobedecer la norma divina, la gloria para Dios. Dios dijo que iba a morir y murió. Por lo tanto, vemos ahora Dios nos ha entregado a su único Hijo para libertarnos ¿de qué? De la muerte segunda, porque de la primera muerte no nos libra, porque Dios dijo que el polvo vino y al polvo volverá. Esa fue la sentencia del hombre establecido en Génesis, su capítulo 3, a la altura del verso 19. Vemos que por Adán pasó el pecado a la humanidad. Dice el apóstol Pablo, Romanos 5:19, que por la desobediencia de un hombre muchos somos constituidos pecadores, pero por la obediencia de un hombre muchos somos constituidos justos. Cristo vino a cargar nuestro pecado, nuestra muerte. Isaías 53 habla de que Cristo fue allí, vino a redimirnos del pecado. Él cargó nuestra dolencia, cargó nuestras enfermedades. Él allí se hizo maldito en la cruz para redimirnos, para reconciliarnos, para darnos vida eterna. Y esto no es por el cumplimiento de la ley que Dios le había dado a Moisés para regular el pueblo cuando llegara a la tierra de Canaán. Ahora es por la fe, por amor, por la gracia y por la misericordia. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Vemos que por amor, por la gracia, por la misericordia, por la fe, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, tenga vida eterna. Ahora vemos, dice el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas que Cristo dice, verso 1, está pues firme en la libertad, con Cristo nos hizo libre. No estáis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¿Qué significa esto? Cuando venimos a los pies de Cristo y lo aceptamos como el único Salvador, nos arrepentimos y comenzamos a caminar con Jesús, ya nosotros no estamos bajo el yugo del pecado. El pecado nos hace esclavos, vivimos una vida esclavizada. Vemos Gálatas capítulo 5 a la altura del verso 19 al 20, narra todos los pecados de la naturaleza adámica. Y dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachería, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vemos aquí que cuando venimos a los pies del Señor, pues arrepentidos de todo nuestro pecado, pues la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Dice la palabra, primera carta de Juan capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero dice el verso 8, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos porque todos tenemos pecado. Pero dice el verso 9, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Pues en el nombre de Jesús hay perdón de pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Dice la palabra Juan 1, verso 11 al 12, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos aquí que el que recibe a Jesús y cree en su nombre, pues tenemos un privilegio de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso 13, esto no es un engendro, es decir, no es de carne humana, no es de sangre ni de carne humana, sino por la voluntad de Dios. Tenemos una herencia y una parte celestial en Cristo Jesús, pero Jesús vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Vemos que en la ley de Moisés, la ley que le dio Jehová Dios para el pueblo de Abraham en el monte Sinaí, después que duraron 400 años bajo la esclavitud del faraón allí sometido a servidumbre. Pero Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y se acordó del pacto y la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de 400 años llevarle a una tierra prometida, a una tierra de Canaán que fluye leche y miel. Pero vemos que el pueblo se apartó del Dios verdadero y duraron 40 años vagando en el desierto y muchos perecieron. Solamente el mismo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida siendo él el libertador, porque cuando el pueblo clamaba y murmuraba contra Dios porque no tenían agua en el desierto, pues Moisés oró a Dios, le dijo, háblale a la peña. Y Moisés fue y golpeó a la peña 2 veces y no santificó el nombre de Dios ante el pueblo de Israel. Eso dio lugar que Moisés no entrara a la tierra prometida con el pueblo, pero Jehová Dios le mostró la tierra de lejos. Siendo Josué el sucesor que anduvo 40 años con Moisés, Jehová Dios le dijo a Moisés que presentara a Josué como el sucesor de él, que iba a entrar a la tierra prometida y que lo presentara delante del pueblo y también le diera la ley y los estatutos. Jehová le dijo a Moisés, sé muy valiente, esfuérzate y no temas, y que yo estaré contigo a donde quiera que vaya. Estar firme, medita de noche y de día en la palabra. Vemos aquí que la ley establecía, y fue por el pacto que Dios hizo con Abraham, de que todo hijo nacido y todo esclavo y todo extranjero tenía que ser circuncidado como señal de que ese era el pueblo de Dios. Ahora el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, el apóstol Pablo fue constituido predicador y apóstol para llevar el evangelio a los gentiles. La gloria para Dios. Recuérdese que Pablo viene de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Pablo perseguía a los cristianos, pero cuando le damos la lectura a Hechos en su capítulo 8 y 9, vemos que la conversión de Pablo, cuando Pablo tenía carta de los principales de la sinagoga, para donde quiera que encontrara un hombre o una mujer hablando de Cristo, lo llevaban preso y hasta lo mataban. Tenía la iglesia primitiva en estado de persecución y zozobra. Pero un día Pablo iba con sus amigos camino a Damasco, y allí una luz resplandeciente vino del cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La gloria para Dios. Saulo le dijo, ¿quién eres? Le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. La gloria cayó
tuvieron que llevarlo sus amigos allá a Damasco, y allí él oraba. Mientras él oraba, pues Dios le presentó una visión al discípulo Ananías. Cuando Jesús le dijo a Ananías: ve a donde el apóstol Pablo, que está allí en la casa a la derecha en Damasco, que él ora para que le lo bautice, le ponga la mano. Ananías no quería ir porque Pablo le había hecho mucho mal a los discípulos, la gloria para Dios. Pero Jesús le dijo a Ananías que no tuviera miedo, porque ya Pablo iba a ser un instrumento para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los judíos, que dura cosa contra el aguijón. Ananías fue a donde Pablo le dijo: hermano Saulo, Jesús, a quien tú tuviste un encuentro camino en Damasco, enviado de ti para que recobre la vista. Inmediatamente cayeron las escamas de la vista. Pablo tenía 3 días sin comer y sin beber. Tuvo un encuentro con Jesús y nació de nuevo y comenzó a predicar a Cristo. Vemos que cuando tenemos un encuentro con Jesús, no importa, este hombre era un perseguidor, un asesino, estuvo presente cuando mataron a Esteban a piedra. Ahora tuvo un encuentro con Jesús y lo convirtió en un apóstol. Saulo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Pero él le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, que por su gracia, por su amor, por su misericordia, él era incrédulo, él era blasfemo. Pero por el amor y la gracia, la misericordia de Dios, Dios lo ha constituido ministro y apóstol, la gloria, para predicar su evangelio. Vemos que él les dice a los Gálatas que ya no era necesario ser circuncidados, porque Cristo, ya ahora la salvación no es porque sean descendencia de Abraham, sino también que es por la fe, la gloria. Y que ahora Dios, a través de Cristo, rompió la barrera y la enemistad que había entre los judíos y los gentiles. Ya no hay griegos ni tampoco judíos, sino que a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario ha hecho un solo pueblo. Solamente ahora es por la fe, por la gracia, por el amor y por la misericordia que se obtiene la salvación. Ya no es que sean circuncidados al 8º día de haber nacido. Cristo vino a redimirnos del pecado. Cristo vino a reconciliarnos. Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Y por eso ya cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos liberta de la esclavitud del pecado. La gloria para el Señor. Dice la palabra la gloria para Dios. Apocalipsis en su capítulo 5. Le vamos a dar lectura. La gloria para el Señor. Gálatas. Vamos, Apocalipsis en su capítulo 1, verso 5, dice la palabra: y de Jesucristo el testigo fiel. Oiga bien, oiga, esto le dice el apóstol Juan. Juan fue el que escribió Apocalipsis. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestro pecado con su sangre. Gloria a Dios. El testigo fiel, dice la palabra, que Juan el Bautista dio testimonio cuando anunciaba el camino, la venida del Jesús que viene detrás de él, de uno que estaba primero que él y que no era digno de la gloria para Dios, de amarrar los cordones de los zapatos. Y vemos cuando Juan bautizó a Jesús en el río del Jordán, en Juan capítulo 3, a la altura del verso 17, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y cuando subió del agua, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia.
Jesús murió en la cruz del Calvario. Es el primogénito de los muertos en resucitar. Dios le había prometido al pueblo de Israel que del linaje de David iba a venir el Salvador del mundo. Vemos que Jesús fue el primero, el rey de la tierra. Ha nacido el rey de los judíos. Vemos cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, pues Poncio Pilato le dijo a Jesús: tú eres el rey de los judíos. Y la gloria para Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Vemos aquí que Herodes ordenó a unos magos que le dijeran dónde estaba, que había nacido el rey de los judíos. Vemos que una estrella dirigía a los magos, y cuando llegaron allí adoraron al niño. Todos los pastores que estaban por ahí, un ángel le había dicho, y todos fueron, la gloria para Dios, a adorar al niño. Le llevaron allí presente, pero Herodes estaba incómodo y quería matar al niño. Sin embargo, los magos no le dijeron dónde estaba el niño, y ordenó la matanza de los dos niños. Pero ya Dios había sacado a José y a María y lo había llevado a Egipto. Vemos cómo el rey Herodes se puso celoso por envidia, porque había nacido el rey de los judíos. Dice la palabra: el que nos ama y nos libró de nuestro pecado con su sangre. Vemos que por amor Dios lo entregó, dice Juan 3:16, y de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17 dice: el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 3:18 dice: pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo genito de Dios. Dice: nos libra nuestro pecado con su sangre. Cuando le damos lectura a la gloria para Dios, primera carta de Juan en su capítulo 1, verso 1 dice que andemos en luz como Él anduvo en luz, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La única sangre que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesús, y por eso su sangre nos hace libre del pecado. Cuando tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, en su capítulo 5, verso 17, que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Él nos libra del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a darnos vida eterna a través. Él cargó allí, pero Dios lo resucitó. Su muerte y resurrección nos hizo renacer una esperanza viva, como le dice el apóstol Pablo en la primera carta, capítulo 1, verso 3. Por su gracia, por la misericordia, Él nos hizo renacer de su muerte y su resurrección en Cristo Jesús. Dice la palabra, Romanos capítulo 6, verso 1 al 7 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran maestro, un gran apóstol, predicador. Siempre hacía preguntas. Él ahora le está diciendo a los romanos: ¿qué diremos? Ahora continuaremos pecando, porque ahora la salvación es por la gracia, dice el apóstol Pablo. Es decir, como la salvación ahora no es por el cumplimiento de la ley, es por la gracia, vamos a continuar pecando. Entonces él responde esta pregunta. Él dice: de ningún modo, que no. Por el hecho de que la salvación ahora es por gracia, nosotros no vamos a vivir una vida pecaminosa. No, la gracia es que nosotros nos arrepentamos del pecado, y que Dios, por su amor incondicional, por su amor inmerecido, pues entonces Él nos redime del pecado. Y eso es lo que la gracia. La gracia no es la libertad para pecar. La gracia es para venir a donde Jesús, y Él nos recibe y nos redime y nos perdona del pecado. Dice el apóstol: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? Es decir, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como el único Salvador, nos arrepentimos del pecado, ya hemos muerto el pecado, porque ya Cristo murió por nosotros. Entonces le hace otra pregunta: ¿cómo viviremos aún en Él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, vemos aquí que cuando nos bautizamos estamos aceptando la muerte y la resurrección de Jesús. El bautismo no es una limpieza del cuerpo, sino un compromiso espiritual que hacemos, que estamos aceptando la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que significa el bautismo: sepultar el viejo hombre allí en las aguas y comenzar con un conocimiento de que Cristo, la gloria para Dios, murió por el pecado de nosotros. Dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Gloria a Dios. Esto es Romanos capítulo 6, verso 1 al 7. ¿Qué nos habla la palabra aquí? Vemos que cuando aceptamos al Señor Jesús como el Salvador de nuestra vida, somos bautizados. Por eso, cuando Nicodemo va de noche a donde Jesús, un maestro de Israel, fariseo, miembro de la corte de Sanedrín, va donde Jesús de noche a preguntarle que cómo una persona después de viejo va a alentar el vientre de su madre. Juan 3, capítulo 3, verso del 3 al 6, dice la palabra: Jesús le dijo: de cierto, Nicodemo, si no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Vemos que Jesús le está hablando a Nicodemo de un nacimiento espiritual, de agua y del Espíritu. Vemos que cuando Juan predicaba de la venida de Jesús y el evangelio del reino de los cielos, todos los publicanos que creyeron vinieron arrepentidos y fueron bautizados en el Jordán. Juan bautizaba para arrepentimiento del pecado, pero Jesús bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Vemos aquí que hay dos bautismos, del Espíritu Santo y también el bautismo de agua. Vemos que el bautismo del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos, Jesús, después de la resurrección, le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, estaban allí reunidos en el aposento alto, porque en unos días iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando descendió ese viento fuerte, recio, comenzaron a hablar en la lengua de cada uno de los que estaban allí reunidos. Vemos que la gloria para el Señor, que cuando venimos a los pies del Señor, nacemos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Vemos ahora, dice la palabra, que si fuimos, como Cristo fue muerto y fue resucitado al tercer día y está a la diestra del Padre, cuando Él venga, así como nosotros hemos aceptado su muerte y resurrección, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Él venga en una nube con gran poder y gloria, pues todos los muertos en Cristo lo van a recibir en la nube, en el aire. Ya Cristo no viene a tener relación con el pecado, a la tierra, sino va a ser en el aire, la gloria para Dios. Porque Él murió una sola vez por el pecado de todos nosotros, y ahora Él viene a buscar una iglesia
sin mancha y sin arruga. Vemos ese viejo hombre cuando somos bautizados allí. Cristo es el verdadero libertador. Como Dios cogió a Moisés en una zarza ardiendo para libertar su pueblo, para llevarlo a una tierra de Canaán, así Dios, por gracia, escogió a María para concebir a través del Espíritu Santo a Jesús, para que Él sea el libertador del mundo, quien nos liberta del pecado, quien nos liberta de la esclavitud, de la tiniebla, quien nos sana, quien nos cargó toda nuestra dolencia y por su llaga nosotros fuimos sanados. Solamente tenemos que venir a los pies de Jesús, solamente tenemos que creer que Él es nuestro libertador, Él es el Hijo de Dios, que fue concebido por obra y gracia, que Él murió en la cruz del Calvario, que Dios lo resucitó, que su sangre nos limpia del pecado, que su nombre nos perdona de pecado, y que Él viene a buscar una iglesia, y ahora estamos esperando su segunda venida. Y que ahora la gloria para Dios antes de venir, pues tiene que acontecer todo lo que dice Mateo 24, sus señales antes de su venida. Rumores de guerra, naciones contra naciones, peste, los días, pero dice la palabra, Mateo 24, 13, que todo aquel que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. La gloria para él, dice la palabra, Hebreos 9, capítulo 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de todas obras muertas para el servicio al Dios vivo. En el tiempo de Israel, el sumo sacerdote todos los años tenía que hacer sacrificio de animales, de toro, macho, cabrío, y rociar esa sangre en un lugar santísimo. Esa sangre era para expiación del pecado del pueblo y del sumo sacerdote. Ahora Dios nos ha entregado a nosotros un sumo sacerdote que es Jesús, y entró al lugar santísimo para siempre. Él cargó allí nuestro pecado. Dice la palabra que su sangre tiene más valor que la sangre de toro y macho cabrío. Ya no quiere más sacrificio, Él lo que quiere ahora, gracia, amor y su misericordia, y que todo, la gloria para Dios, vengamos arrepentidos al conocimiento de la verdad. Dice la palabra, primera de Pedro capítulo, segunda carta de Pedro en su capítulo 2, verso 3, dice la palabra, capítulo 3, verso 9. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo venga al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo, la primera carta de Timoteo en su capítulo 4, capítulo 2, verso 4 al 6, dice que no hay un solo Dios verdadero y que Él no quiere que nadie se pierda, ningún hombre, sino que todo venga al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo murió por el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo es el camino, que Cristo es el camino para ir al Padre, que Cristo es vida eterna, y que nadie va al Padre sino a través de Él. Juan 14, 6. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15 dice la palabra. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder que tenía el poder de la muerte. Es decir, gloria a Dios. Es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda vida. Gloria a Dios. Vemos que Cristo vino a vencer el poder que tenía la muerte en el pecado que había pasado la humanidad a través de Adán. Muerte física y muerte espiritual. Dice Apocalipsis en su capítulo 20, del 11, verso 11 al 15, que el juicio del gran trono blanco van a ser abiertos los libros, y cada uno, los muertos pequeños y grandes, y todo el mundo va a ser anotado
en su obra allí, pero hay un segundo libro que es el libro de la vida. Dice la palabra que el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado con la muerte y el Hades en el lago de fuego. Y allí será el lloro y crujir de dientes, y esta es la muerte segunda. Apocalipsis en su capítulo 20 del verso 11 al 15. Gloria. La gloria para el Señor. Vemos que Jesús le dijo también a Nicodemo, del mismo modo Moisés levantó una serpiente en el altar para darle vida a aquellos que cuando por el pecado que cometieron allí en el desierto, Dios mandó varias serpientes para que picaban el pueblo de Israel. Vemos, pero ellos se arrepintieron de su pecado y vinieron a donde Moisés, reconociendo que ellos habían pecado contra el Dios viviente que lo había sacado de la mano del faraón. Dios tuvo misericordia y le perdonó su pecado, y le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y lo colocara en el asta, para todo aquel cuando picara la serpiente que había enviado por juicio para muerte, le mirara, tuviera vida eterna. Así también, de ese mismo modo, Jesús le dijo en Juan capítulo 3, versos 14 al 15, le dijo a Nicodemo con esta frase: así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para dar vida, para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera carta de Corintios 15, 22 al 23 dice la palabra: por cuanto así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vemos como el pecado entró a la humanidad, dice el apóstol Pablo a los Corintios, así dice la palabra: como Adán todo muere, así en Cristo todos serán vivificados. Primero Cristo, el que resucitó, el primero de los muertos, la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está hablando el apóstol Pablo que hay una vida y hay una resurrección para todos aquellos que han aceptado a Jesús. Cuando Él venga en su segunda venida, viene con gran poder en el aire, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Cristo es la primicia de los muertos. Cristo fue el primero en resucitar, y así luego seremos nosotros. Si no, los que estemos vivos lo vamos a recibir en una nube. Dice la palabra, Romanos capítulo 12, capítulo 5, del verso 12 adelante hasta el 17. Dice, por tanto, como en el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La gloria para Dios. Aún sobre los que no habían pecado con la transgresión semejante a Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de un hombre murieron muchos más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Gloria a Dios. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos de la lectura de Romanos, capítulo 5, verso 12 al 17. Vemos que la muerte reinó y pasó la humanidad por el pecado, por la transgresión de Adán. Muchos fuimos constituidos pecadores, pero no sucede así, dice el apóstol Pablo a los romanos, como surgió primero, que fue que un hombre pecó y el pecado pasó. Ahora no, ahora la gracia es mucho más, es un don que viene de Dios, y la fe puesta en Cristo Jesús, porque ahora Cristo se hizo maldito en la cruz del Calvario, no porque había pecado, sino por la gracia y el amor de Dios, no como Adán, que Adán pecó. Cristo fue a la cruz no porque él había pecado, sino porque la gracia sobreabundó más que el pecado, y por eso Dios lo entregó en la cruz del Calvario para redimirnos de todo el pecado. Solamente Cristo salva, solamente Cristo liberta, y solamente Cristo, en Él hay salvación y en Él hay liberación. Es el verdadero libertador que liberta el mundo del pecado. Dice la palabra Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad es que Cristo es el Hijo de Dios. La verdad es que Cristo vino a redimirnos y murió por el pecado. La verdad es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La verdad es que en el nombre de Jesús hay poder para constituirnos hijos de Dios. La verdad es que Cristo vino a morir por el pecado de toda la humanidad. La verdad es que la salvación viene por gracia, por amor y por la fe puesta en Jesús. Si usted no tiene fe en Jesús, en Dios, usted no puede recibir el perdón de pecado. Porque si confiesa con tu boca el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan capítulo 1, verso 9. Dice la palabra Romanos 10:10. Romanos, le vamos a dar Romanos capítulo 10, la altura del verso 9 al 10. La gloria para el Señor. Le vamos a dar la lectura para cómo la palabra nos enseña cada día más cómo se obtiene la salvación. Y esto es por fe en Jesús. Dice la palabra del apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La gloria para el Señor. Vemos también Romanos, vemos cómo se obtiene la salvación. Romanos 5, su capítulo 1, dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Gloria, porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Gloria a Dios. Esa es la salvación. Esa es la gloria para el Señor. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1. Pedro primera carta, capítulo 1, verso 3, dice la poderosa palabra. Dice, gloria a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Gloria a Dios, tenemos una esperanza viva por su gracia, por su misericordia. Y Él es el verdadero libertador. Ya la salvación es por la fe, como dice Juan 3:16, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación, hay sanidad y hay liberación. Ese es nuestro libertador. Tenemos que estar firmes en Cristo Jesús, porque Él es nuestro libertador. Él nos redime del pecado y en Él es que está la salvación, en Él es que está la vida eterna. Y Él viene y viene con gran poder y gloria. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, ponga la mirada en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre y que viene con gran poder y gloria. Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Él murió por todos los impíos, como dice la palabra, para que nadie se pierda, sino que todo venga al arrepentimiento de la palabra. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, pronuncie esta oración conmigo para que su nombre pueda estar inscrito en el libro de la vida y pueda caminar con Él. Padre amado que mora en las alturas de los cielos, vengo ante ti, Señor, pidiéndote que me perdone. Reconozco que soy pecador, Señor, que he pecado mucho, pero me arrepiento de todo pecado. Acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borrará más. He creído en Jesús, he creído en su muerte, he creído en su resurrección y he creído en su venida. He creído también en su sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Señor, Padre, esta hora te doy gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, busque una casa del Señor para que comience a congregarse, comience a estudiar la palabra. Ore primero antes de estudiar la palabra. Pídele al Señor que le dé sabiduría. Todos los días ore y todos los días ore la palabra y lea la palabra y busque una casa donde se predique la palabra de Dios, donde se hable la sana doctrina, que Cristo hay salvación y que murió por el pecado de nosotros. Dios me le bendiga mucho. Que la paz del Señor esté con usted y su familia. No se olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video con su familia, con los demás, para dar por gracia lo que hemos recibido. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. Dios me le bendiga y Dios le guarde a usted y a su familia. Padre, esta hora en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Yo sé que ya no regresa vacía. Padre, que tú estés salvando las almas, que tú estés sanando a los enfermos y libertando a los que son oprimidos por el diablo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.